Bienvenidos niños a una nueva escuela bíblica dominical. Sí. Y el día de hoy, niños, vamos a hablar del plan perfecto de Dios. Y nuestro título es Cristo vive. ¡Gloria a Dios! Muy bien, niños, yo creo que se dieron cuenta que durante esta semana hay un feriado, hubo un feriado, ¿cierto? Los supermercados tienen algo especial, los huevos de Pascua, pero ¿qué en realidad celebramos durante esta semana, niños? ¿Ustedes saben? Yo sé, A ver, Gemuel. pero la princesa responde. ¡Que Cristo vive, tía! Cristo vive, Cristo muy bien. vive. Y si algunos de ustedes no lo saben, niños, tranquilos, porque nos vamos a dedicar a hablar durante esta escuela sobre qué sucedió de especial. Pero Este plan súper perfecto. Así sí, es. antes de empezar vamos a hacer una oración, niños. ¿verdad, niños? Así que les invito a inclinar los rostros para que podamos orar. Amén. Señor Jesús, estamos delante de ti agradeciéndote, Señor, y que te queremos pedir que nos acompañes en esta Amén, escuela Señor. bíblica, Señor. Seas tú acompañando en cada canto, oración y cada lectura de la palabra. Sí, sí. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Niños, antes de seguir, les quiero explicar algo súper cortito. Se deben preguntar qué pasó con Abraham, ¿cierto? Sí. Porque nos Sí. quedamos la semana pasada con la historia de Abraham. No se preocupen, el día de hoy vamos a hacer una pausa porque es una semana especial. Sí. Pero la próxima escuela bíblica seguiremos hablando de lo que ocurrió con Saraí, Abraham, ¿cierto? Si la promesa de Dios se pudo cumplir. Amén. Así Pero es. hoy vamos a enfocarnos en la Pascua, niños, en la resurrección de Jesús. Amén. Amén. Así que vamos, antes de todo esto, a cantar. Muy Ah, bien. gloria a ¿Se Dios. acuerdan que la semana pasada tuvimos un momento de alabanza? Sí. Y creo que les gustó bastante, Mucho, ¿cierto? sí. Porque nos podemos animar y alabar el nombre de Dios. Amén. Así Amén. que si me ayudan a contar, niños, Ya. vamos Vamos. a alabar el nombre del Señor. Vamos. Amén. 1, 2, 3. Ya, vamos. Muy bien, niños, dijimos que vamos a alabar el nombre del Señor y Amén. como es una escuela bíblica especial, vamos a hablar de puntos muy importantes y quiero que se fijen porque después los vamos a comentar. ¿Ya, niños? Amén. Digamos, Estamos el listos primer- para alabar al Señor. Muy bien, el primer corito, niños. El tío Juan va a hacer los gestos, ¿cierto? Sí, acompáñame. Mi corazón era sucio, mas Cristo allí ya entró con su preciosa sangre, tan algo así lo dejó. Y dice en su palabra que en calles de oro andaré. Oh, día feliz cuando creí y la vida eterna gané. Amén. Niñas, hablamos de vida eterna y hablamos de algo muy especial al principio de la alabanza. Que es Él que... nos lavó el corazón. Muy Miren, bien, Gemma está Gemma. muy atento, que la sangre de Cristo, niños, es la que nos puede lavar de nuestros pecados y es la que nos permite estar cerca de Dios. Amén. Vamos al siguiente, niños. Este habla del amor de Dios. Ah, Así Así que que pónganse el de amor pie. de- Pónganse de pie, desocupen el espacio porque estos gestos son grandes, grandes. 1, 2, 3. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Cuán grande es el amor de Dios. Qué grande es el Ah, amor de sí. Dios, ¿cierto, niños? Muy, muy grande, niños. profundo, es Muy- muy grande. muy No grande. podemos salir del amor de Dios. Así Estamos es. bien adentro de él. Y ahora les quiero invitar a cantar un corito que en el mural bíblico se repite mucho y creo que les gusta bastante. Amén. Así que vamos a cantar ahora, niños. Ovejitas soy. Todos somos ovejitas del rebaño de Jesús, niños. Así que les invito a cantar. Ovejita soy de Jesús, el buen pastor. No temeré a la oscuridad y al león. ¡Wow! Muy bien, Es muy
cortito, ¿verdad, tía Débora? ¿Podemos Así es. cantarlo de nuevo? Sí, Una vez más, niños, vamos con Vamos. mucho ánimo. Ovejita soy, de Jesús el buen pastor. No temeré a la oscuridad y al león. ¡Roar! Amén. Y 3. Muy bien, niños. Siempre es bueno alabar el nombre del Señor, ¿verdad? Sí. Y esos coritos eran de los que nosotros nos acordábamos, ¿verdad? Pero Juan, el ¿Qué pasó? salmista del libro de los Salmos, él escribió que bueno es alabarte, oh Jehová, Muy cantar bien. salmos a tu nombre. Qué lindo Muy salmo, bien. ¿cierto? A ver, gusta cuando dice que mi corazón el Señor lo limpió. así es. ¿Y con qué limpió? ¿Con qué limpió? sangre. Con su sangre, niños. Muy, muy bien. Y Veo que también están atentos. Hablábamos sobre el amor de Dios, que es gigante. No podemos salir del amor de Dios. ¿Cierto? Un amor inexplicable, Y me niños. siento ovejita. Somos todos ovejitas de Jesús. Muy bien, Amén. niños, ya alabamos el nombre del Señor y como les dijimos al inicio, el día de hoy vamos a hablar de lo que ocurrió, niños. ¿Qué ocurrió, cierto? Atentos a la predicación. Muy bien, niños, ahora ya estamos aquí reunidos para hablar de la palabra del Señor. Espero que haya mucho ánimo, ya cantamos y ahora es Estamos hora muy de... hermanos, tía. Muy bien, es hora de aprender más de la palabra de Dios. Amén. El día de hoy, la palabra, niños, se les invito a tomar sus Biblias. Está en el libro de San Mateo, niños. Vamos a leer dos versículos, ya, San Mateo. Vamos a leer en el capítulo 26, versículos 26 y 27. ¿Ya? Muy bien, ¿estamos listos, niños? Sí, tía. Ya, entonces vamos a leer en el nombre del Señor. Dice Amén. así. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Amén. Vamos a orar, niños, por la palabra del Señor. Amén. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos llega, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Te pedimos que a través de ella podamos aprender más de ti, Señor Jesús, a cada uno, los niños y los que estamos aquí. Te pedimos todo esto por Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, niños. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de Jesús, niños. Amén. Durante todas las escuelas hablamos de él, pero hoy día él es el protagonista, niños, de nuestra escuela bíblica. Muy bien, les quiero explicar algo o preguntar algo. ¿Qué es la Semana Santa, cierto? Muchos hablan, no, es el huevito de Pascua, o no, veo algunas películas en la televisión. ¿Qué es la Semana Santa, cierto? Un feriado, Gemol dice, claro, porque podemos descansar. El día de hoy les voy a explicar, niños, y en la escuela vamos a tratar de explicarlo en hechos muy resumidos, pero vamos a hablar de esto. La Semana Santa se dice que recordamos la pasión, muerte y resurrección de Jesús, niños. La pasión es la parte de todos los milagros y las cosas maravillosas que hizo. Sanó a ciegos, a cojos, ¿cierto? Jesús hizo muchos milagros. Leprosos, muy bien. Esa es la pasión. Luego tenemos la muerte, cuando Él se entrega por cada uno de nosotros. Y por último, la resurrección, que es cuando Él resucita, niños, y ahora ya está a la diestra de Dios. Pero no se preocupen, es harto, pero lo vamos a dividir y vamos a mencionar hechos muy importantes. Empecemos entonces, niños, ya hablamos de la pasión, que son los milagros, con la muerte de Jesús. ¿Cómo ocurrió todo esto? Les quiero invitar, niños, a participar de una cena muy especial que existió hace mucho tiempo. La Pascua. ¿Alguien sabe qué es la Pascua? Yo les explico, niños. La Pascua es una celebración judía, niños. Ellos recordaban cuando Dios los libró de Egipto. Entonces, una celebración. Y Jesús le pidió a sus discípulos en esa época que prepararan la Pascua. Y así dice el versículo 19 del capítulo 26. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua, que era una celebración judía, niños. Era una costumbre judía recordar lo que Dios había hecho. Entonces, llegada la noche, dice así en el versículo 20, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Entonces ya era de noche, la Pascua ya estaba lista, la cena ya estaba preparada, los discípulos ya estaban sentados, Jesús estaba con ellos, ya habían empezado a comer, y ahí, niños, es cuando Jesús les dice lo siguiente, presten atención. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo.
Lo mismo dice, niños, cuando toman el jugo de uva, el vino, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre. Es algo como complicado, ¿cómo voy a comer y es el cuerpo, o tomar y es la sangre, ¿cierto? Pero aquí, niños, Jesús anuncia su muerte en la cruz, niños. Cuando dice, tomad, este pan, que es mi cuerpo, Él está hablando del cuerpo de Él que iba a ser entregado en esa cruz. Lo mismo con la sangre, que era la sangre que Él iba a derramar en la cruz por cada uno de nosotros. Es por eso, niños, que acá ya no vamos a hablar más de Pascua, sino que vamos a hablar de la Santa Cena del Señor. No sé si todos se acuerdan, ¿sí? Muy bien. Aquí en la iglesia tenemos la costumbre de celebrar la Santa Cena. Para recordar. Muy bien. Entonces, siempre cuando tomamos la Santa Cena, recordamos el sacrificio. Así es, cuando tomamos el pan, recordamos el cuerpo de Jesús que es entregado por nosotros, y el jugo de uva o el vino es lo que nos hace recordar, niños, la sangre que Él derramó por cada uno de nosotros. Por eso ya no hablamos de Pascua, sino que vamos a hablar de la Santa Cena del Señor. ¿Sí, niños? Entonces, aquí ya iba a ser algo muy importante, porque esta iba a ser la última cena de Jesús aquí en la tierra, niños. Entonces, esta fue una cena muy especial. Luego de haber cenado, Jesús con sus discípulos, ellos cantaron y fueron a un lugar muy importante, niños, que aquí vamos a seguir leyendo. En la Biblia de los niños, fueron a un huerto llamado Getsemaní. Ahí Jesús acostumbraba a ir con sus discípulos a orar, niños. Pero en este caso iba a ser una oración de Jesús, niños, hacia Dios, y iba a ser muy especial, porque hasta aquí Jesús ya sabía lo que Él iba a tener que vivir en esa cruz, todo lo que Él iba a sufrir, niños. Era el plan de Dios, ¿no? Era el plan de Dios, y lo vamos a ver ahora, niños. Acá Jesús ya era lo último, ya, y Jesús iba a orar a Dios, y dice así: «Oh Padre», gritó, «si es posible, haz que no pase por este dolor. Padre mío, ¿no hay otra forma? ¿Debo pasar por esto?». Jesús sabía que Dios no lo estaba obligando a hacer nada. Jesús había decidido obedecer, así Dios podría obrar maravillas. Aquí, niños, quiero que presten atención, porque Jesús era hombre, niños. Jesús tenía la opción de decir que no quería hacer eso. Jesús tenía la opción de no obedecer, pero ¿qué hizo Él? Obedeció. Muy bien. Durante todas las escuelas bíblicas hablamos de lo importante que es la obediencia a Dios. Obedecer los planes de Dios. Y aquí Jesús, aquí Jesús tuvo la opción de no obedecer a Dios, pero Él, niños, entendió que el plan de Dios es perfecto y bueno, ¿cierto? Y obedeció. Dígame, Gemón. No, que me acordé que el pastor siempre menciona que Jesús dijo, no como yo quiero, sino como muy tú bien, quieras. Gemón. Jesús le dice a Dios que no sea como yo quiero, Dios mío, sino que sea como tú quieres. Porque es Él perfecto. reconoció, muy bien, Priscila, que el plan de Dios es perfecto. Amén. Jesús, niños, tuvo la opción de no hacerlo, pero decidió obedecer, ¿cierto? Entonces aquí en esta noche en especial ocurren muchas cosas, niños, pero como les dije al principio, vamos a mencionar los hechos más importantes. De aquí ya Jesús decide entregarse, porque a Él no lo arrestaron, Él decide entregarse hacia los poderes que no lo querían, los romanos y los sacerdotes. Él decide entregarse y ocurren muchas cosas durante esa noche y el día siguiente también. Y aquí, niños, ya nos vamos a la cruz. ¿Qué ocurrió en la cruz? Aquí Jesús, niños, ya estaba muy mal herido, tenía heridas, había sido, en la espalda tenía muchas heridas. Estaba muy mal herido, estaba sangrando ya en la cruz, niños, y estaba sufriendo mucho porque era hombre. Él sentía el dolor, ¿cierto? Cuando uno se cae y se raspa la rodilla nos duele, pero en este caso Jesús estaba todo machucado con heridas. Dice así: «Cuando Jesús tomó sobre sí el pecado del mundo, sintió el dolor y la pena causada por todos los pecadores. Sufría muchísimo y moría muy lentamente». ¿Qué pasa aquí, niños? Jesús en la cruz, Él tomó el pecado de cada uno de nosotros. No solo el pecado de las personas de esa época, sino que de las que iban a venir en el futuro. Él era un hombre, niños, sin mancha, sin ningún pecado. Jesús, cuando vino a esta tierra, no hizo nada malo, niños. Pero Él decidió entregarse a sí mismo. ¿Se acuerdan de la Santa Cena? El cuerpo y la sangre que iba a derramar. Él decidió entregarse por amor, muy bien, Priscila, de cada uno de nosotros. Él no tenía que pasar por eso y sufrir en la cruz, pero Él decidió hacerlo por cada uno de nosotros. Amén. Entonces aquí Él ya estaba en lo último ya, Jesús, niños, y dijo así: Jesús bajó la cabeza y respiró por última vez. Jesús, niños, había muerto. Porque Jesús muere por cada uno de nosotros, niños. No fue que se desmayó o algo así ocurrió. No, Él murió
por cada uno de nosotros, Amén, niños. amén. Y aquí quiero que pongan atención porque cuando hablamos de la muerte de Jesús, muchas personas dicen, ay, qué pena, Él fue tan bueno, qué triste. Y en realidad, los hijos de Dios, nosotros creemos que esta muerte es una muerte victoriosa, niños. Amén. No es una muerte en la cual tengamos que tener pena o pensarlo así, pucha, ¿por qué murió? No tenía que morir. No, niños, es una muerte victoriosa. Amén. Les explico por qué. Jesús había muerto por todas las personas, abrió un camino para que todos llegaran hasta Dios. Amén. Niños, por el pecado que cada uno de nosotros tiene, nosotros no podemos estar en contacto con Dios. No, porque Él es Es santo. como si existiera una barrera al pecado y es por eso que nosotros día a día pedimos perdón. Pero Amén. ¿por qué pedimos perdón? Porque Jesús un día, niños, murió en la cruz y a través de Jesús podemos estar de nuevo en comunión con Dios. ¿Sí, niños? A través de Entonces, Jesús. muy bien, Jesús es el puente. A través Amén. de Jesús nosotros podemos estar en comunión con Con Dios. Dios. Por eso, niños, cuando se acuerdan de este sacrificio de Dios, esta muerte, sacrificio de Jesús, esta muerte de Jesús, niños, lo tenemos que recordar como una ¡Victoria! Muy bien, una victoria. Dice así, cualquiera podía llegar a Dios gracias a Jesús. Pero aquí, niños, Jesús muere y dicen que la tierra se oscureció, niños, y tembló la tierra porque Jesús era el Hijo de Dios Sí. y es muy probable que Dios en ese momento estaba muy triste porque era su Hijo, niños. Sí. Su Hijo se entregó por personas que ni siquiera lo querían en ese momento. Pero así es Jesús, niños. Él nos ama, es tanto su Siempre amor nos ama. incondicional que a pesar de que nosotros a veces pecamos, nos portamos mal, no obedecemos, Él nos ama incondicionalmente. Amén. Entonces ahora hablamos de la pasión y muerte de Jesús. Sí, niños. amén. Ahora vamos a parar un poquito, vamos a hacer algo muy importante que nos gusta bastante y luego seguimos con la palabra. ¿Ya, Amén, niños? ¿Qué pasa, amén. Germán? No, que quería solo decir lo que dice Isaías en el capítulo 53. A ver qué dice Isaías, niños. Que por sus heridas fuimos nosotros curados. Muy bien, amén, niños. Recuerden, aquí Jesús muere, pero es una muerte victoriosa. Victoriosa. Amén. Niños, ahora vamos a aprender un corito nuevo. Así es, niños, es relacionado con la Pascua, la celebración de Jesús, ¿cierto, Así que niños? pongámonos de pie para hacer los gestos y cantar con la tía Débora. Así es. Vamos a cantarlo hartas veces, así que no se preocupen si no nos sale a la primera, ¿cierto, niños? No, sí, tía. Entonces vamos. Vamos. El amor de Jesús puedo verlo en la cruz. Él tanto me amó que me dio salvación. Y en el tercer día Él resucitó. En el cielo hoy está y luego volverá. El amor de Jesús puedo verlo en la cruz. Él tanto me amó que me dio salvación. Qué hermoso, niños. El corito se divide en dos partes. Habla del amor de Jesús que murió por nosotros, Y niños. de la victoria cuando Muy Él bien, resucitó. Él niños. resucita. ¿Y dónde dice que está el corito Jesús ahora? En Él. En el cielo. O en el cielo ahí volverá. está, niños. Y volverá, como dice Priscila. Entonces lo cantamos de nuevo, niños. Amén. El amor de Jesús puedo verlo en la cruz. Él tanto me amó que me dio salvación. Y en el tercer día Él resucitó. En el cielo hoy está y luego volverá. El amor de Jesús puedo verlo en la cruz. Él tanto me amó que me dio salvación. Amén. Niños, bienvenidos al final del plan perfecto de Dios. Ustedes con la tía Débora vieron la muerte y la pasión y muerte de Jesús. Amén. Pero ahora viene la parte final, la resurrección de Jesús. Oh, gloria a Dios. Pasa que cuando Jesús murió, lo llevaron a un sepulcro. Un hombre prestó un sepulcro para que pusieran a Jesús, lo bañaron con aceites y lo cerraron con una gran piedra, niños. Era una piedra muy pesada, casi nadie la podía mover, eran muchos hombres que podían mover esa piedra. ¿Y saben qué? Esto se lo voy a comentar a ustedes, así que presten atención. Los líderes religiosos
tenían miedo de que los seguidores de Jesús quisieran robarse el cuerpo y decir que él había resucitado. Así que mandaron muchos soldados a custodiar la tumba de Jesús. Entonces, además de la gran piedra, estaban muchos soldados para ver que nadie se acercara a la tumba. Entonces, ¿qué pasa? A la mañana, un día después de que Jesús ya estuviese sepultado, las mujeres se acercaron, unas mujeres que seguían a Jesús, María Magdalena, se acercaron a la tumba de Jesús. Querían llevar aceites para terminar de pasárselo a Jesús y para poder verlo por última vez. Pero cuando ellas se acercaron, estaban muy tristes, porque ellas no se acordaban de una promesa que Jesús le había hecho, que él resucitaría el tercer día. Muchas veces nosotros, y acaba una lección, estamos tristes porque no nos acordamos de que Jesús resucitó por nosotros. Siempre tenemos que estar felices por eso. Pero ahora volvamos al tema. Ellas se acercaron a la tumba y ahora vamos a leer unos versículos para entrar en contexto, ¿ya? Así que les pido que si tienen su Biblia cerca, lean en Lucas 24, del 1 al 6. Los voy a leer para que lo puedan entender, ¿ya? Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se aparecieron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Qué fue lo que le dijo cuando estaba en Galilea? Que él iba a morir, niños, pero que él iba a resucitar el tercer día. Jesús en ese momento había resucitado, niños. Él había removido la piedra, había dejado los guardias, en otra parte de la Biblia decía que los guardias quedaron en el suelo así perplejos porque no sabían qué había pasado. Un rayo de luz apareció y se movió la piedra y Jesús resucitó. Eso es lo más importante de todo esto, es que Jesús resucitó. Él está vivo, está en el cielo, niños. Él no murió, Él resucitó. Entonces, Jesús termina el plan perfecto de Dios para salvarnos. Porque el pecado, niños, nos había alejado de Dios. Pero con la muerte y resurrección de Jesús, nosotros podemos volver a tener ese contacto que teníamos con Dios. ¿Qué pasó? Entonces se puede decir con todas las palabras que Él venció la muerte. Él venció la muerte, niños. Él resucitó y Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Porque si ustedes se acuerdan, vamos a hacer un poquito uso de la memoria. El pecado en el Génesis, allá en el comienzo, nos separó de Dios. Nosotros Adán y Eva fueron expulsados del Edén por culpa del pecado, ¿verdad? El pecado fue lo malo que entró a este mundo. Pero Jesús se entregó, Él no tuvo pecado. Entonces, gracias a Jesús podemos volver a tener contacto con Dios. Porque Él perdona y lava nuestros pecados en su sangre de la cruz. Muy bien. ¿Entendiste? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Falta una parte muy importante. Jesús se le apareció a sus discípulos. Está en Lucas también, está esa parte que Jesús se le aparece. Y todos quedan muy felices porque ven que Jesús resucitó. Pero faltaba uno de los apóstoles, que era Tomás. Él le dijo a los discípulos: si yo no veo a Jesús, no voy a creer. Si yo no toco los hoyitos que están en sus manos por los clavos, no voy a creer. Y después de 8 días, Jesús se le apareció a todos y Tomás estaba ahí. Y Jesús le dijo: toca mis manos. Yo morí, yo soy Jesús. No soy un fantasma, yo estoy vivo. Entonces, ustedes se pueden preguntar: ¿y qué tiene eso de importante? Que nosotros, para que el poder de Jesús haga vida en nosotros, tenemos que creer. Porque Jesús está dispuesto a darnos todo ese maravilloso poder y perdón. Pero si nosotros no creemos, Él no puede actuar en nuestras vidas. Y Él dice: bienaventurados. Ahí está, muy bien. Dios hace una promesa que nos incluye a todos nosotros. Él dice, esto se los voy a leer, en San Juan 21, San Juan capítulo 21, en el 29. Y Jesús les dijo: porque me habéis visto, Tomás, y creíste.
bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muy bien, nosotros somos nunca bienaventurados, vimos a Priscila, Jesús. somos bienaventurados. Nunca vimos a Jesús, nunca vimos que Él murió en la cruz, pero nosotros de todas maneras creímos. Amén. Eso es lo importante, niños. Tenemos que creer que Jesús resucitó de entre los Amén. muertos para que su poder haga vida en nosotros. Amén. Si nosotros no creemos, vamos a estar igual que Tomás, incrédulos. Vamos a estar siempre dudando, pero si nosotros creemos, niños, vamos a tener la felicidad que tuvieron las mujeres que diciendo, Jesús resucitó. Amén. Cuando ellas vieron que la tumba estaba vacía. O cuando los apóstoles vieron a Jesús y empezaron a cantar y a alabar el nombre de Tío Jesús. Juan, tío Juan, tío ¿Qué Juan. pasó? Me acordé de un versículo, tío Juan. ¿Qué pasó? Dice- ¿Cuál era? Dice, ayúdame, Priscila, por favor. ¿Cuál, po? Y a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron y creyeron, Él les dio la autoridad de ser llamados hijos Hijos de Dios, porque Jesús con su sangre nos hace igual que Él. Nosotros pecadores, Él nos borra nuestros pecados y podemos estar cerca de Dios. Tío, y él está ahora sentado allá en el cielo a la diestra de Dios. En Mateo dice que Jesús llamó a todos sus discípulos para verlos subir al cielo. Ahí es la gran victoria porque Jesús vivió, murió, resucitó y ahora está a la diestra de Dios Padre en el cielo. Y ustedes pueden decir, ¿y los discípulos estaban tristes porque Jesús se fue? No. La Biblia dice que los discípulos estaban felices. Porque él dijo que iba a enviar al Consolador, Al que era el Espíritu Espíritu Santo, Santo, muy que nos bien. alegra. Muy bien, Él nos llena porque Él también es parte de Dios. Sí, amén. Entonces, Él es Dios. ¿tenemos que estar tristes porque Jesús murió? No. Tenemos que estar felices porque Él resucitó y está en el cielo. El plan perfecto. Muy bien, Priscila, estás muy atenta a la palabra. Sí, porque Cristo vive, tío. Entonces, ¿qué nos quedó de esta parte? Que Jesús resucitó, niños. Amén. Él cumplió el plan perfecto de Dios. No nos podemos nunca olvidar de eso. Como niños. dice el corito que cantamos, tío, lo vamos a cantar de nuevo. Vamos a cantarlo de nuevo. Ay, qué lindo. Ya Jesús resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Él Amén. cumplió el plan perfecto. Entonces nosotros decimos que Jesús vivió, murió y resucitó. Amén. Eso es muy importante. No nos quedamos con la muerte de Jesús. Porque Él no está más en la cruz. Él está en el Cielo. al lado de... El Dios Dios Padre. Muy bien, niños. Ahora vamos a aprendernos un versículo. Amén. Ya para dar un cierre a todo esto y nos quedamos con ese versículo bien grabado en nuestras cabezas. Está en San Lucas 24, 5. San Lucas 24, 5. Cinco. Ya vamos a prestar atención. Vamos a hacerlo por partes. No está aquí. Repitan conmigo. No está aquí, Sino que ha resucitado. sino que ha resucitado. Me equivoqué, niños. 24, 6. Ah, ya, San tío. Lucas San Lucas 24, 24, 6. 6. Dice, no, No está está aquí, sino que ha resucitado. Gemuel, dilo. no está aquí, sino que ha resucitado. Priscila, ahora tú. No está aquí, sino que ha resucitado. Muy bien, eso está en San Lucas capítulo 24, versículo 6. La primera parte del versículo, niños. Amén. Muy bien, niños, el día de hoy logramos resumir todo lo que ocurrió, ¿cierto? Fueron días muy importantes. Para Desde, todos nosotros. desde que Jesús empezó a predicar y anunciar el Evangelio de Dios, luego vimos que el mundo no lo quiso aceptar, niños, y por eso se tuvo que entregar y morir en una cruz. Pero- gracias a ese sacrificio en la cruz, Él resucitó, niños. Él resucitó de entre los muertos, Amén. dándonos a nosotros la vida eterna. Amén. Y dándonos una esperanza de que algún día estaremos con Él en los cielos. Amén. Y el día... Sí, Gemma, diga. Priscila, Cristo murió por mí. Y por Murió cada, por cada uno uno de de ustedes, nosotros. niños. Muy bien. Espero que haya quedado claro, niños. Y si alguna duda tienen, pueden hablarlos a través de WhatsApp. Díganme. Él ni me Priscila. conocía y ya me amaba. Así es, imagínense, hace años ocurrió esto. Pero Jesús murió por cada uno de ustedes, niños. Y lo más lindo es que Dios nos ama sin ninguna razón, como decía Priscila. Porque muchas veces yo quiero a alguien porque me da cosas. Ujú. Pero Jesús a nosotros nos ama Así incondicionalmente. es, niños. Y si algún niño todavía no lo conocía y hoy le dice que quiere ser su hijo, Muy todo este bien. plan es para él también. Así es,
porque Dios, niños, siempre tiene las puertas abiertas a través de Jesús. Así que si nosotros, alguno de ustedes, no se ha entregado a Jesús y quiere entregarse, tía, reconocerlo como su Dios, reconocer que Jesús es el que vive en tu corazón, ¿cierto? Aceptarlo en su corazón. Y niños, esto no tiene ningún precio, es totalmente gratis. Gratis. Es por amor. Es solamente Solo por amor, amor. niños. Ustedes no necesitan tener tanta edad o cierta cantidad de dinero, O no. saber más de la Biblia, nada de eso, niños. Solamente hay que reconocerlo y decir, Jesús, yo quiero que tú vivas en mi Amén. corazón. Amén. Muy bien, niños, y ahora que ya comentamos la prédica, ya alabamos el nombre del Señor, gracias a Dios logramos hacer todo lo que teníamos, pero nos falta algo. Una cosa muy importante, Y yo niños. sé que ustedes la quieren ver, niños. Así ¿Qué que, es nuestro? mural bíblico. Ovejitas de Jesús el buen pastor, no temeré, la oscuridad del león. Ovejita soy de Jesús el buen pastor, no temeré, a la oscuridad del león. 3. Orejita estoy, eres tú, Cuando ora a veces Dios dice sí, cuando ora a veces Dios dice espera, pero a veces dice no y es a causa de su amor, pero Dios siempre contesta la oración. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Chao. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Nascesse ali e morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Nascesse ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Uno, Jehová es uno, dos manos tengo yo, tres veces cantaré, Jehová, Jehová, Jehová es mi Dios. 4 puntos en la tierra, grande es el amor de Dios. 5 veces cantaré, Jehová, 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 Jehová es mi Dios. Chao, beso a todos los niños y las niñas. Andando con Cristo, ganamos todo el día y con alegría. Andando con Cristo, andando con mi Salvador. Ovejita soy de Jesús el buen pastor, no temeré, a la oscuridad del león. ¡Wow! Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Chao, hermanos. Chao, chao. Me encanta el mural bíblico, niños. Es un momento muy especial.
Muy tierno, Muy muy tierno. Me tierno. gusta Priscila. porque yo veo que a mis amiguitos. Así es, todos están grandes y alabando el nombre del Señor, Amén. que es lo mejor. Amén. Niños, tengo una información muy cortita que entregar, que es que nuestras noticias de la semana van a ser una vez al mes en la última escuela para que podamos orar por nuestros compañeritos que estuvieron de Amén. Y cumpleaños. tenemos noticias. Y tener más noticias, y recuerden que si tienen algún pedido de oración pueden compartirlo con nosotros y nosotros vamos a estar orando, ¿cierto? Amén. Muy bien. Este era el recado, niños. Y lamentablemente Oh. llegó el final de la escuela bíblica. De este especial del plan perfecto de Dios, ¿verdad? Cristo vive, niños. Sí. Y antes de despedirnos vamos a hacer una oración. Amén. Así que le invito a inclinar los rostros para que podamos orar. Amén. Señor Jesús, estamos delante de ti agradeciéndote, Señor, por esta linda escuela bíblica. Amén. Ayúdanos, Señor, a aceptarte en nuestros corazones, Señor. Amén. Ayúdanos a que tú hagas vida en ellos, Señor. Sí, Señor. Guárdanos en esta semana que va a comenzar, cada uno de nuestros pasos y a cada uno de nuestros familiares. Amén, Señor. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Chao, niños.